En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo que estás en el cielo, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por permitirnos terminar una semana más de vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu presencia, tu sabiduría, tu entendimiento. Espíritu de verdad, ven a nosotros en esta noche y llénanos de tu presencia. Llena este cuerpo débil, pero que la gracia de Cristo hace fuerte. Ven Espíritu Santo en esta noche y sánanos. Sana nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Alivia nuestros dolores. Calma nuestras angustias y consuélanos, oh Espíritu Divino. Si mi alma tiene sed de ti todos los días, Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, ven. Llena nuestro hogar, nuestra casa, Espíritu Santo. Séllanos con tu presencia para que seamos pueblo de Cristo, para que seamos pueblo de Dios. Ven Espíritu Santo y actúa a través de mí, Espíritu Divino. Oh Padre Santo, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y esperamos ardientemente tu palabra, oír tu palabra, que entre en nuestro corazón y haga vida en nuestro ser. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino. Ven Espíritu Santo y toma posesión de nosotros. Ven Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Capítulo número 27 del libro del Éxodo. Vamos a hablar esta noche acerca del altar de bronce y del aceite para las lámparas. Haz un altar cuadrado de madera de acacia que mida 2 metros y 25 centímetros por cada lado y 1 metro y 25 centímetros de alto. Hazle 4 cuernos para sus 4 esquinas, los cuales deben formar una sola pieza con el altar. Y recubre de bronce el altar. Todos los utensilios del altar han de ser de bronce. Los ceniceros, las palas, los tazones, los tenedores y los braseros. Hazle también una rejilla de bronce y pon 4 argollas de bronce en las 4 esquinas de la rejilla. Coloca después la rejilla debajo del borde del altar para que quede a media altura del altar. Haz también para el altar unos travesaños de madera de acacia y recúbrelos de bronce. Los travesaños deben pasar a través de las argollas y quedarse en los 2 costados del altar, para que pueda transportarse. El altar pueda transportarse. El altar ha de ser hueco y de madera, igual al que viste en el monte. El patio del santuario. Haz un patio para el santuario por el lado sur. El patio debe tener cortinas de lino torcido extendidas a lo largo de 45 metros. Sus 20 postes y sus 20 bases serán de bronce, y sus ganchos y anillos serán de plata. Asimismo, por el lado norte deberá haber cortinas a lo largo de 45 metros,
con sus 20 postes y 20 bases de bronce, y sus ganchos y anillos de plata. Por el lado occidental habrá 22 metros y medio de cortinas extendidas a lo ancho del patio, con 10 postes y 10 bases. Por el lado oriental, a lo ancho del patio, habrá también 22 metros y medio de cortinas. De un lado de la entrada habrá unos 7 metros de cortinas, con 3 postes y 3 bases. 3 postes y 3 bases. Y del otro lado, también unos 7 metros de cortinas, con 3 postes y 3 bases. En la entrada misma del patio deberá haber 9 metros de cortina de tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, bordadas artísticamente, con 4 postes y 4 bases. Todos los postes alrededor del patio deben tener anillos de plata, ganchos de plata y bases de bronce. El patio medirá 45 metros de largo, 22 metros y medio de ancho por los dos lados, y 2 metros y 25 centímetros de alto. Las cortinas serán de lino torcido y las bases de bronce. Todas las cosas necesarias para el culto en el santuario serán de bronce, lo mismo que todas sus estacas y las estacas del patio. El aceite para las lámparas. Ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Aarón y sus hijos se encargarán de arreglar las lámparas para que ardan delante del Señor toda la noche en la tienda del encuentro con Dios, fuera del velo que está junto al arca de la alianza. Esta es una ley permanente para los israelitas y sus descendientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, un saludo especial a todos los que están ahora mismo conectados, siguiendo este curso, este encuentro con el Señor que Él ha querido realizar desde el año 2020 y que nos ayuda a nosotros a ir creciendo en la palabra de Dios. Como voy a hacerlo costumbre, todo el que lea la palabra de Dios en orden y como el Espíritu Santo lo ordena y lo inspira, se volverá católico. Porque la palabra de Dios nos indica claramente cuál es la iglesia del Señor. En esta noche vamos a hablar acerca del altar. Ya hemos hablado del pueblo de Dios, cómo fue sacado, cómo Dios desplegó su poder y cómo eligió primeramente a Israel como su pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Luego hemos hablado acerca de las alianzas, la alianza del monte Sinaí, la alianza del monte Sión, y en la cual la Iglesia Católica es la iglesia de la nueva alianza, la iglesia de la alianza del monte Sión. El capítulo pasado hablamos acerca del santuario, cómo Dios quería en primera instancia tener un lugar en medio de su pueblo para poder estar con ellos, para poder comunicarse con ellos. El primer intento fue el tabernáculo en el desierto, que es el que estamos nosotros describiendo, lo que nos describe los capítulos del Éxodo, y donde se nos explicaba todos los utensilios y todos los materiales necesarios para construir el tabernáculo. Luego vimos cómo Dios ordena que se le haga un templo ya en Jerusalén, en la tierra prometida,
junto al monte Sión, y que lo realiza el rey Salomón, el primer templo de Jerusalén, muy famoso, muy conocido. Hasta que llegan los babilonios, destruyen toda Jerusalén, se llevan a los judíos para Babilonia y existe lo que nosotros conocemos como el exilio babilónico, ¿verdad? Luego retornan, seguidos por Zorobabel y por el profeta Esdras, y construyen el segundo templo de Jerusalén, que posteriormente Herodes el Grande le invierte para hacer una de las maravillas del mundo, aunque no es considerado como una maravilla de la antigüedad. El templo de Jerusalén era un templo maravilloso, majestuoso, hermoso, y en el que los propios discípulos le dicen a Jesús que se sienta orgulloso de ello. Pero Jesús, el mediador de la nueva alianza, les dice que este templo será destruido y que no le quedará piedra sobre piedra, porque ya no va a ser necesario ese templo. ¿Por qué? Porque con su muerte y su resurrección, la alianza del monte Sinaí va a quedar abolida. Y con ella todos los términos, todas las cláusulas, todos los sellos que se habían establecido en el monte Sinaí, como Moisés, como mediador y como sombra del verdadero mediador de Dios, que es Jesucristo. Al morir Jesús y resucitar, se inaugura una nueva alianza, la alianza del monte Sión, y todo lo que representaba Moisés, las leyes de piedra y el sábado, todas esas cosas quedan obsoletas. San Pablo y los apóstoles en sus epístolas nos irán aclarando esta situación, que Dios despreció los sacrificios de animales y despreció el templo y despreció el sábado, porque los judíos habían traicionado la alianza, y la alianza no servía para lo que Dios quería. Entonces Jesús establece una nueva alianza. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es importante lo que vamos a tocar hoy, y por eso es bueno que ustedes tengan todo el contexto, porque a veces no se nos explica todo el contexto. No sabemos dónde estamos parados. Vamos a misa, escuchamos al sacerdote, ¿sí? Nos confesamos, bautizamos a nuestros hijos porque sí, pero nosotros no tenemos un mapa donde nosotros podamos identificar quiénes somos y para dónde vamos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios y no lo hacemos de manera sistemática, ¿sí? Aunque y nosotros vamos a la Eucaristía todos los días y todos los domingos, sin fallar uno solo, durante 3 años habremos leído la Biblia como la iglesia lo ordena, ¿sí? Pero es importante que nosotros particularmente, obviamente con nuestros estudios de catequesis, con estos estudios y explicaciones, leyendo el catecismo de la iglesia, buscando textos de la iglesia, documentos de la iglesia, nosotros podamos meternos personalmente en el estudio de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ya la alianza del monte Sinaí fue abolida no por la iglesia católica, no por los papas, no por los obispos, fue abolida por Papá Dios, por Dios mismo. Quien cambió el domingo por el sábado, o el sábado por el domingo, es Papá Dios. Porque no sirvió. La alianza que él había hecho en el monte Sinaí no funcionó. Y otra cosa, que Dios es más ambicioso. Dios no solamente quería un pueblo, Él quiere todos los pueblos de la tierra. Y a través de la alianza del monte Sinaí no lo iba a lograr. Él lo sabía muy bien. Por eso había preparado la alianza del monte Sión antes de la existencia del mundo. Porque el testamento que protege la Iglesia Católica, que enseña la Iglesia Católica con su doctrina, es la alianza que Dios tenía aquí
y aquí en la eternidad. Y por eso tenía a su cordero inmolado desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Ok. Entonces, el capítulo 27 comienza hablándonos de un altar. ¿Sí? Ya tenemos una alianza, ya tenemos unas leyes, ya tenemos un lugar del encuentro, que es el santuario. Pero ¿qué vamos a hacer en el santuario? Dos cosas vamos a hacer especialmente. Primero, adorar a Dios, encontrarnos con Dios. Tener un espacio donde Dios pueda hablar con nosotros, con el pueblo, con los israelitas. Los iba a entrenar. ¿Para qué los iba a entrenar? Para que ellos esparcieran la verdad del Dios verdadero a todos los pueblos de la tierra. En ese entonces, la antigüedad. Los iba a entrenar como sacerdotes del Dios Altísimo. Ese era el papel fundamental del pueblo de Israel en la antigüedad. Siguiendo ¿qué? Los mandamientos de Dios. Obedeciendo a Dios. Y ellos habían dicho que sí. Habían aceptado la alianza. Y Dios había cogido toros. Recuerdan, jóvenes habían matado a toros. Habían llenado unas palanganas de sangre y la habían rociado en un altar. Cuando ya se había leído la ley, y los roció después a ellos con la sangre de los toros, sellando la alianza del monte Sinaí. Aquí nosotros vamos entonces a ver cómo que hay un altar donde primero vamos a encontrarnos con Dios y donde un sumo sacerdote o los sumos sacerdotes van también a ofrecer sacrificios por los pecados. Se mata un animal, se derrama sangre por mis pecados, por los pecados del pueblo, porque solamente se puede redimir los pecados derramando sangre. ¿Sí? El pecado exige que para poder ser limpiado tiene que haber derramamiento de sangre. Espiritualmente estamos hablando de esto. Y los israelitas lo comienzan a hacer en el tabernáculo. Entonces Dios le comienza a dar una serie de indicaciones. Y una de las indicaciones es que el altar tiene que ser cuadrado, que debe ser de madera de acacia, que era una madera especial. O sea, cuando uno está leyendo y haciendo exégesis, cuando uno está tratando de entender, de que el Espíritu Santo a uno le hable, uno enseguida tiene que conectarse con otras partes de la palabra. El Espíritu Santo te dice, acuérdate de... Por eso hay que leer toda la Biblia, para poderse acordar de todo, para que el Espíritu Santo sople en ti y diga, mira, acuérdate de que ¿dónde murió Cristo? Murió en una cruz. ¿Y la cruz de qué era? De madera. Era una cruz de madera. ¿Cuántas esquinas o cuántos lados tiene una cruz? 4. 1, 2, 3, 4. La cruz del Calvario es el altar de la nueva alianza. El cordero inmolado, el cordero que se mataba o el toro que se mataba en este altar para ser presentado al Señor para el perdón de los pecados de los israelitas, es presentado en la cruz del Calvario, y el Cordero de Dios es Jesucristo. Pero aquí, en este altar, iba a ser necesario hacer muchas cosas, muchos sacrificios. En la cruz del Calvario solamente fue necesario derramar la sangre de Cristo una sola vez, y de ahí para siempre. Otro dato muy importante que nosotros podemos ver es que todas las piezas son de bronce. Todo lo que está en el altar es de bronce. Y veremos más adelante cómo el bronce se identifica con Cristo. Es que lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento. Todo lo que Dios le da a entender al pueblo de Israel y a Moisés en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Él va a hacer con Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que el altar es de madera, como la cruz, que hay una relación muy grande con el bronce.
Y veremos más adelante cómo Cristo, sus pies son de bronce pulido. ¿Y por qué bronce pulido? Porque yo puedo tener bronce que no esté pulido. Pero el bronce pulido es aquel que ha sido pasado por el fuego. Y en la Biblia el fuego es prueba, es sufrimiento, es dolor. Porque en la Biblia el sufrimiento, el dolor, justificado y a causa de hacer la voluntad de Dios, significa purificación. Y el bronce pulido es un bronce refinado, pasado por fuego, lo vamos a ver más adelante. Y vemos aquí algo. Dios le dice a Moisés que ese altar debe tener argollas de tal manera de que pueda ser movible, se pueda mover. Es de madera, tiene que ver mucho con el bronce y tiene que poderse mover. ¿Qué pasa con la cruz del Calvario? El hecho de que Jesús le hayan puesto la cruz y que él haya tocado llevarla desde las puertas de Jerusalén hasta el Gólgota no es coincidencia. Jesús carga el altar donde va a ser inmolado, donde va a ser sacrificado, y lo mueve como el altar del tabernáculo era movido en el Antiguo Testamento. Dios es un Dios de detalles. Dios no deja nada a las... Y nos comienza a hablar de postes, tres postes aquí, tres postes allá, tres postes. Y la cruz del Calvario, el Señor fue parte de tres postes. Porque dice la Escritura y los Evangelios que fue crucificado en medio de dos ladrones. O sea, eran tres postes. Son cosas que algún exegeta o teólogo dirá, esos son coincidencias o tonterías. Pero para Dios nada de eso es tontería. También nos habla acerca del patio del santuario. Acerca del patio del santuario, pues debe tener su significado. El Espíritu Santo en este momento no me ha dicho nada, me está diciendo, habla sobre el aceite. Y aquí vemos como un detalle muy importante y muy hermoso, el aceite para las lámparas. El aceite para las lámparas. Uno de los 7 símbolos del Espíritu Santo es el aceite de unción. Se ungían a los profetas para que ejercieran su ejercicio de hablar en nombre de Dios. Se ungía a los reyes en Israel para que ejercieran autoridad y representaran a Dios ante el pueblo. Y se ungían a los sacerdotes. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el aceite de Dios. Y se ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva. Aceite puro. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es aceite puro. Para mantener las lámparas siempre encendidas. Más adelante veremos que las lámparas son el cuerpo del ser humano. Que el fuego es Cristo. Nosotros somos lámparas. Tú eres lámpara del Señor. Y la luz que emana hacia afuera, Jesús lo dice, ustedes son la luz del mundo. Y una lámpara no se esconde debajo de la cama, sino que se muestra para que ilumine. La lámpara es el ser humano, la luz es Cristo y el aceite que la mantiene prendida es el Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso es esto, porque en este capítulo vemos la cruz, vemos la identificación de Cristo con el bronce, y para remate nos presentan al Espíritu Santo. Aquí están los tres: la cruz del Calvario, Cristo Jesús en el bronce y el aceite para las lámparas que representa a el Espíritu Santo. Después, o sea, fíjense cómo podemos ver todas estas cosas. Bueno,
para la gloria de Dios. Hoy quiero terminar temprano este proceso. ¿Por qué? Porque en los estudios auxiliares nos van a dar más luces. Algún exegeta o algún hermano separado o alguien me dirá, eso que tú estás diciendo es mentira. Eso de que Jesús está representado en el bronce y que la cruz del Calvario no es el altar, vamos a verlo con la palabra de Dios. Vámonos a ver a la serpiente de bronce. Serpiente de bronce. Vámonos a Números, el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. Vamos a ver, nos va a hablar de la serpiente de bronce. Dice: los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Contra Dios y contra Moisés. Decían: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. Estaban hablando del maná, que es alimento de los ángeles, y de las codornices. Qué gente tan desagradecida y qué gente tan perversa y mala. Y pensar que la salvación iba a estar en esta gente, iba a depender de esta gente. El Señor les envió serpientes venenosas, los castigó, que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros la serpiente. Ojo, las serpientes representan a Satanás y las mordidas representan la entrada del pecado a tu vida. Fíjense la simbología. No fueron alacranes, no fueron coyotes, no fueron otros animales peligrosos del desierto, sino serpientes. Serpientes. ¿Sí? Que mordían a la gente y la mataban. Satanás es la serpiente antigua. De su boca sale el pecado. El pecado entra en tu vida y te mata. Fuera. ¿Sí? Esa es la simbología. Dice: Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor, miren lo que le dijo. El Señor le manda a Moisés. No Moisés se la inventó. El Señor manda. Dice: hazte una serpiente como esa y ponla en un asta de una bandera. En un asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. ¿Quién es la serpiente del asta? Jesús. ¿Quién es el asta? La cruz. ¿Y qué es la cruz? El altar donde es inmolado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Moisés hizo, escuchen esto, Moisés hizo una serpiente de bronce. Serpiente de bronce. O sea que Cristo es la serpiente de bronce. ¿Cuál es el metal que está asociado con el altar? El bronce. Dice: todos los utensilios utilizados en el altar y en el santuario serán de bronce. En la palabra de Dios todo está explicadito, está clarito. Lo que pasa es que hay que unir hilos, que el Espíritu Santo te va diciendo por dónde debes coger y cómo debes entender. Jesús es la serpiente de bronce, que cuando tú has sido picado por el pecado, tú lo contemplas la cruz, contemplas su sacrificio, contemplas su amor y te salvas. Por eso nuestras iglesias católicas en todo el mundo tienen la cruz
y tienen al crucificado en la parte más alta de las edificaciones. Por eso es que el católico venera la cruz. Por eso es que el católico tiene un crucifijo. Porque es que la cruz es el altar sagrado donde Dios Padre inmoló a su Hijo por amor a nosotros. Mire, Dios Padre le dice a Moisés: hazte una serpiente como esa y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, o sea, por el pecado, por Satanás, recuerden que Satanás es la serpiente antigua, que mire hacia la serpiente del asta, la serpiente de bronce. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salva. Pero vamos a ver la palabra de Dios que nos dice: Henry, lo que tú estás diciendo es mentira. Es un invento tuyo. Jesucristo no es la serpiente de bronce. Eso es mentira. Pero vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo, Él mismo, no yo. Vámonos al Evangelio de San Juan, Juan capítulo 3, versículos del 13 al 15. Dice: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí Jesucristo lo está diciendo claritico, claritico. Voy a repetirlo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Y dónde fue levantado Jesús? En la cruz del Calvario, en un madero de 4 esquinas, así como era el altar del santuario, de 4 esquinas. ¿Que era movible? Sí, porque Jesús tuvo que transportarla desde la salida de Jerusalén hasta el Gólgota. Tenía unas argollas que eran las que sostenían la cruz para poderlo subir a ellos. Y él era el bronce. Pero vamos a continuar, sigamos adelante. Vamos a ver a Juan en el capítulo 12, versículos 27 al 34. ¿Qué nos sigue diciendo el Señor? El Señor sigue hablando. Del 27 al 34 dice: siento en este momento una angustia terrible. ¿Y qué voy a decir? Diré: Padre, líbrame de esta angustia del fuego purificador. Pero precisamente para eso he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía: ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. La gente que estaba allí escuchando decía que había sido un trueno, pero algunos afirmaban: un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: no fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado, y ahora será expulsado el que manda en este mundo, o sea, la serpiente antigua. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, o sea, cuando sea crucificado, atraeré todos a mí. ¿Qué hacía la serpiente de bronce que Moisés había hecho? Atraer a la gente. Cuando alguien era picado por una serpiente, esa gente iba corriendo hacia la cruz, al asta donde estaba la serpiente de bronce, y la miraba, la contemplaba y se curaba. Es lo mismo que va a estar haciendo con Jesucristo. Dice: pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué forma había de morir. En ese entonces, la gente le contestó: por la ley sabemos que el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado?
¿quién es el Hijo del Hombre? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le está diciendo a la gente cómo va a ser, o sea, ser levantado. Yo pienso personalmente que a quienes estaba él dirigiéndose sabían qué significaba lo que él estaba diciendo, ser levantado. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, dice esto. Con esto daba a entender de qué forma iba a morir. O sea, sabían muy bien que los crucificados eran levantados y expuestos en público para ser avergonzados. Eran levantados porque es que la crucifixión lo que hacía era poner el cuerpo humano en una situación de extremo sufrimiento y de extremo dolor. O sea, era la peor forma de morir de la antigüedad. O sea, lo que Jesús sufrió en la cruz es indescriptible. ¿Ya? Es algo indescriptible. Los peores villanos, los delincuentes más viles que había en el Imperio Romano eran asesinados de esa manera, o eran ajusticiados de esa manera. Los romanos no morían crucificados. Como veremos más adelante con Pablo, eran decapitados, porque era más honorífico, era de mayor honor ser decapitado que ser crucificado. A los que crucificaban era a los extranjeros y a los esclavos y a los bandidos de poca monta, aquellos que se les necesitaba dar un buen escarmiento y ser avergonzados de tal manera que su muerte era vista por todo el mundo, por todo el que pasaba por ahí, podía contemplar la muerte tuya siendo crucificado, además de la vergüenza que era que estuvieras ahí clavado en una cruz muriendo, ¿sí? Agonizando. Entonces, ese es el fuego, la pasión que purifica al bronce, a la serpiente de bronce que es Jesús, y por eso es que más adelante en Apocalipsis veremos que Él es el hombre de los pies del bronce pulido. Vamos ahora a ver qué es la cruz, la locura de la cruz. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 1, versículos del 28 al 33. Dice, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. O sea, enorgullecernos de la cruz, enorgullecernos del sacrificio de Jesús, no de nuestros propios méritos, no de nuestros propios sacrificios, no de nuestros propios ayunos, no de nuestras propias diezmos. Uno diezmando no llega al cielo. ¿Sabe cómo llega uno al cielo? Obedeciendo al Señor Jesús y contemplándolo, siendo como Él. ¿Sí? Siendo como Él, vamos a ver la referencia que hace. Vamos a ver la referencia que hace que Jesús es el hombre de bronce. Vámonos a Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. Apocalipsis 1, visión preparatoria. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús, tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. La cruz, la que dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz y me siga. Por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado en Jesús, por Jesús, me encontraba yo en la isla llamada Patmos.
Y sucedió que en el día del Señor, para Juan, el día del Señor es el domingo, dies domini, día del. Quedé bajo el poder del Espíritu y oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que me decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, y lo decía, mándalo a la iglesia católica. Eso es lo que está tratando de decir. No lo dice con palabras textuales, porque la palabra católica será usada posteriormente, más adelante, ¿sí? Pero aquí 7 simboliza plenitud. Manda este mensaje a la plenitud de la iglesia, ¿sí? E identifica unas iglesias en específico. Así como la iglesia católica tiene la arquidiócesis de Barranquilla, la diócesis de Santa Marta, la diócesis de Sincelejo, la diócesis de Bogotá, la arquidiócesis de Antioquia, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Pero ¿qué le está diciendo el Señor a Juan? Escribe un libro y mándaselo a la iglesia católica, ¿sí? Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros. ¿Para qué era el aceite? Para las lámparas, para el candelabro que estaba en el altar, en el tabernáculo. 7 candelabros de oro. En capítulos anteriores hablamos acerca del candelabro, del candelabro de oro que había en el santuario o en el tabernáculo. Y en medio de los 7 candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Y porque Él es el fuego. ¿Recuerdan cuando Dios les decía, nosotros somos la lámpara, Jesús es el fuego que está dentro de nosotros, y quien mantiene el fuego encendido es el Espíritu Santo, que es el aceite? ¿Sí? Sus cabellos eran blancos total. Sus pies, escuchen esto, sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, el horno de la pasión del Señor. Él es la serpiente de bronce. Sus pies muestran su carácter, su característica como de bronce pulido. Fíjense, hemos ido desde el capítulo 27 del Éxodo, llegamos a Números, pasamos por los evangelios y llegamos a Apocalipsis, donde nos demuestra que Jesús es la serpiente de bronce, y que el bronce que está en el altar que le manda Dios a hacer a Moisés es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, claro, el horno de la pasión, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, la verdad, la palabra de Dios. Cuando a este misterioso ser le sale una espada de la boca, simboliza la palabra de Dios, ¿sí? Su cara era como el sol cuando brilla con todo su esplendor. Sunday es día del sol. Sunday, día del sol. Jesús es el sol. Fíjense acá. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Entonces, ¿de dónde viene el 25 de diciembre? Del solsticio, de la celebración del día del sol. Por eso es que la iglesia toma como el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús, porque en las antiguas civilizaciones ese era el día más luminoso, era el día donde el sol brillaba más. Y como Jesús es el día del sol, es el Señor, es el sol, Él es nuestro sol verdadero que nos ilumina. Del sol viene la luz, del sol viene el fuego que arde, que no se apaga, inagotable y eterno. Entonces por eso es que se toma la relación entre Jesucristo y el sol. Por eso los anglosajones
llaman al domingo como Sunday o Día del Sol. Y en español o en latín y en las lenguas romances se conoce como Dies Domini o domingo. ¿Sí? Entonces, luego dice, su cara era como el sol, al ver caía a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Y Jesús muchas veces le dijo a Pedro, le dijo, no tengas miedo. Y yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. La resurrección, la muerte y resurrección. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Y se las entregó a Pedro, ¿verdad? Antes de morir. Escribe lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha. Y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles. Cada estrella representa a un ángel de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Cada iglesia, o sea, el candelabro, una diócesis, es un candelabro del Señor. El obispo es un ángel protector. Los obispos son ángeles protectores. Y el Señor los tiene en su mano. Por eso nunca la Iglesia Católica ha estado descuadernada o eso es mentira. Eso de que no, es que nosotros vinimos a restaurar la verdad, nosotros vinimos a restaurar lo que se había perdido. Mentira. Cristo siempre ha tenido a su Iglesia Católica en la mano. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Él tiene en sus manos a los ángeles, a las estrellas. Y las estrellas son los obispos. Que tengan carácter bueno, que tengan carácter malo, que se hayan equivocado o no, ya eso es otro cuento. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado inmerso en la iglesia y la ha guiado y la ha protegido de Satanás y de todos sus ataques siempre. Y desde el día 1 en Pentecostés hasta hoy, 29 de octubre del 2021, la Iglesia Católica ha estado en las manos de Cristo. Y tú haces parte de esa iglesia y no tienes por qué irte para otra. Si te vas para otra es apostasía. Y estás traicionando al mismo Señor. Bueno, ahora vamos a ver el aceite del Espíritu Santo. Vamos a irnos al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Dice, la parábola de las 10 muchachas. ¿Quién dice la parábola? Nuestro Señor Jesucristo. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Empiezan con fuerza, pero no se llenan del Espíritu Santo y se apagan. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Se viven constantemente alimentando. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas. Las 10 durmieron y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras, dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque así no nos alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden, vengan a la Iglesia Católica y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas 5 muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Y las que habían sido previsoras entraron con él a la boda. Y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo, escuchen, pongan oído,
Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El aceite es el Espíritu Santo, quien mantiene nuestra luz encendida. El fuego de Cristo en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros bautizamos a nuestros niños temprano, para que ellos tengan su botellita de aceite llena desde niños. Nosotros no necesitamos que una persona elija cuando ya esté vieja y cuando ya haya recorrido mucho tiempo y haya pecado y haya estado sin gracia por mucho tiempo. Necesitamos que apenas podamos le llenemos nuestra cantimplora, nuestra botella de aceite a nuestros hijos e hijas, con el fin de que ellos tengan siempre las lámparas encendidas y siempre estén despiertos. Porque no sabemos el día y la hora en que Cristo retorna. Pero habrán algunos que no serán previsores, ya ustedes sabrán quiénes son, y no se llenan del Espíritu Santo. No obedecen al Espíritu, no encuentran el Espíritu. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos. Cuando nosotros bautizamos a nuestros niños, reciben el Espíritu Santo. Porque el mismo Juan el Bautista lo dice: yo bautizo en agua, en inmersión, pero vendrá Jesús y los bautizará en el Espíritu. Y nosotros necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Nuestros hijos necesitan ser bautizados en el Espíritu Santo. No solamente para perdón de pecados, necesitan el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que mantiene la lámpara. Y cuando el novio venga, va a reconocer solamente a los que tienen la lámpara encendida y las que están presentes ahí con el sello. El sello no es el sábado, el sello es el Espíritu Santo, y el que tenga el Espíritu de Dios será el que el Señor lo dejará entrar. Y nosotros le dirá: no os conozco, no sé quién son. ¿Sí? Para terminar, vámonos a Romanos capítulo 8, versículos del 2 al 4 y el versículo 9. Dice: porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Lo que hemos venido nosotros estudiando aquí. La ley de Moisés quedó abolida, no sirvió. Dios tuvo que aplicar la ley de Cristo, que es la ley del monte Sión. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en su misma condición débil. No podía mandar a Jesús todopoderoso y todo glorioso. Tenía que mandarlo en la misma condición que nosotros. Por eso fue tentado, por eso lloró, por eso tuvo hambre, por eso se cansó, por eso sintió compasión, por eso sufrió, por eso se desangró, por eso sintió vergüenza, decepción a veces, decepción. Todos sus discípulos se perdieron cuando más lo necesitaba. Uno lo traicionó, el otro lo negó 3 veces, mejor dicho, ¿sí? Dice: lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu, o sea, según el aceite. Según el Espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu Santo desde niños. Es que yo no entiendo esa lógica que tienen los hermanos separados de que las personas, los niños, no es que vayan a entender, no necesitan ser bautizados para que ellos se arrepientan de pecados. No, necesitan ser bautizados para ser ungidos con el Espíritu Santo y para ser marcados como pertenencia de Dios. Por eso bautizamos a nuestros hijos temprano. No para que, sí, ellos no tienen conciencia de pecado. Solamente tienen un pecado, el pecado original. Pero es que la Iglesia Católica no solamente bautiza a los niños
para que ellos se arrepientan de pecado. Eso lo hacía el bautismo según Juan. Pero es que el bautismo según Cristo es bautismo de espíritu. Y es para consagrarnos y para separarnos para Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Y el versículo 9 dice, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Lo que vimos el capítulo pasado. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El que no tiene, ojo a esto, cuando me dicen a mí, es que el sábado es el sello de Dios. Y el Espíritu Santo es el agente sellador. No, señor. La palabra de Dios es muy clara. El Espíritu Santo es el sello del pueblo de Dios. Y aquí lo vamos a ver, dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y dice el versículo 10, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aunque el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con la palabra de Dios nosotros podemos aprender realmente el deseo de Dios. No nos dejemos engañar, ni tampoco regresar a la doctrina del monte Sinaí. Usted en la Iglesia Católica es un afortunado y una afortunada. Y no necesita irse a una secta ni a otro grupo religioso para usted alcanzar la salvación. En la Iglesia Católica, la iglesia que fundó Jesucristo, la iglesia que dejó en mayordomía a Pedro, y el Pedro del siglo XXI se llama Francisco, usted puede encontrar la salvación, pero a usted le toca buscarla, a usted le toca lucharla, a usted le toca mantenerla, su botella de aceite, que es el Espíritu Santo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche por abrirnos la mente, el corazón y por mostrarnos en tu misma palabra cuáles son las verdades que hay en la iglesia. Cómo mi iglesia católica hace parte del deseo que tú tuviste al fundar tu pueblo en la nueva alianza, dejando atrás la alianza que no tenía el poder para llevarnos a tu gloria. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, por su sacrificio, por la Santísima Virgen María, por nuestro Papa Francisco y por todos los papas, por todos los obispos, presbíteros, diáconos, cardenales, buenos o malos. Gracias por todos ellos, por los laicos comprometidos, por todas las personas que hacen posible que la iglesia viva, por la pastoral social también, que muestra ese rostro maravilloso de compasión que tú tuviste con tu pueblo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y Dios nos permita vernos el otro día.